buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Todos los días tenemos noticias sobre temas judiciales, amenazas, decisiones, procesos, arbitrariedades, corrupción. Y es bueno que hablemos de eso, pero lo malo es que esos debates focalizados en torno a personas oculten nuestra mirada sobre los procesos económicos y sobre decisiones que son más abstractas y más complejas, pese a que los demagogos hagan política tratando de aparecerlas como simples. Por eso, puesto que hoy el Congreso ha votado hace pocos minutos una ley que tiene una consecuencia económica importante y que aspira a paliar los efectos de la inflación sobre la canasta básica popular, reduciendo en particular el precio de algunos alimentos, hemos querido invitar a dos economistas que se caracterizan por su sentido crítico y por no caer fácilmente en las simplificaciones. Luis Miguel Castilla, que ha sido ministro de Economía y que actualmente es director ejecutivo del Instituto Videns, y junto a él Enrique Castellanos, profesor de finanzas en la Universidad del Pacífico y actualmente se desempeña en el sector privado. Muy buenas noches, Luis Miguel Castilla, Enrique Castellanos. Buenas noches. Hemos visto hace pocos minutos que el Congreso votó 95 a favor, 10 contra, 3 abstenciones, un proyecto de ley que había sido elaborado y reelaborado por el Ejecutivo para concentrarse en ciertos productos alimentarios específicos, una reducción del precio al consumo a través de la exoneración del impuesto general a las ventas. Señor Castillo, usted en particular ha sido crítico de ciertas simplificaciones que se hacen, advirtiendo que no es seguro que si se exoneran ese impuesto, eso repercutan en favor de los consumidores, y lo que sí es seguro es que eso puede perjudicar el orden fiscal. Explíquenos su punto de vista sobre el tema y sobre la decisión que ha sido tomada en el Congreso hace no más de 10 minutos. A ver, Fernando, yo creo y celebro la corrección rápida del Congreso, porque lo que ha mostrado el Congreso estos últimos días es que cuando se toman decisiones de manera acelerada, antitécnica, para recibir el aplauso fácil de la población, se pueden cometer errores muy grandes. Celebro que hayan corregido algo que, como usted menciona, no asegura necesariamente un alivio al consumidor. Usualmente en estas situaciones lo que se intenta hacer es focalizar la ayuda pública a aquellos segmentos más vulnerables de la población. Tal es el caso de las poblaciones, digamos, que están seriamente enfrentando este incremento enorme del costo de vida. Las medidas usuales son las transferencias, digamos, los bonos a las poblaciones ahí, lo más focalizado posible mejor. Cuando se intenta cambios en el marco impositivo, esto adolece de una serie de problemas. Uno, como usted bien menciona, no hay ninguna garantía de que este alivio temporal tributario llegue a los bolsillos de los peruanos que más lo necesitan. Hay una cadena de intermediación, de comercialización, y la fiscalización en el país no está del todo garantizada en algunos rubros, por un lado, y por otro lado está siempre el riesgo que lo temporal se convierta permanente. De hecho, el proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Congreso, que ya ojalá que el Ejecutivo lo va probablemente a firmar y promulgar rápidamente, reduce el periodo de 8 meses a 3 meses. Y el costo fiscal se reduce también ostensiblemente. Se había previsto un costo fiscal en la primera, digamos, la ley Faisán, por llamarlo de alguna forma. O lomo fino. O lomo fino, se ha reducido de 400 millones de soles mensuales a 130 millones de soles mensuales, y por un periodo más corto. Eso ya no es hasta diciembre, sino solamente 3 meses, es decir, mayo, junio y julio. Lo cual creo que es un periodo que es el propicio para evaluar la efectividad de la medida, y es un costo fiscal que yo creo que puede ser completamente asumible.
Esto no puede ser tampoco una medida aislada, tiene que venir acompañada de otro tipo de intervenciones, ¿no? Bonos hacia las familias más vulnerables, fortalecer a los comedores populares, porque en una economía de mercado donde no se regulan precios, actúa la demanda y la oferta. Entonces, y como hay estas cadenas de intermediación y tenemos mercados informales, digamos, nada garantiza que vaya mañana o cuando se promulgue la ley, la ama de casa del mercado y va a pedir su pollo con 18% menos de IGB. No es así no funciona, digamos, ese impuesto. Entonces yo creo que, dadas las circunstancias, se entiende que el Ejecutivo está emprendiendo todo tipo de medidas, porque es una preocupación real. Pero yo creo que hay que, el dicho, el pan, pan y el vino, vino, el Ejecutivo que plantee lo técnico y que el Congreso no entorpezca su labor. ¿Tenemos casos, tenemos precedentes en que se haya decidido exoneraciones de impuestos por un tiempo limitado y que se haya respetado ese tiempo limitado? Que yo recuerde, no. Más bien lo contrario, sí, ¿no? Más bien lo contrario. Y de hecho, el plazo que había establecido el Congreso era uno que coincidía con las exoneraciones que normalmente anualmente se renuevan por el Congreso. Entonces, ir hasta diciembre. Ir hasta diciembre. Iba a ser muy impopular, digamos, revertir hacer ese anuncio para el verano próximo. Correcto. Entonces yo creo que eso debe llamar a la reflexión. En momentos de mucha preocupación por la precariedad que están sufriendo los hogares peruanos, no hay que aprovecharse de esa coyuntura para empujar agendas populistas y irresponsables. Acá el Congreso ha cedido porque ha habido toda una ola en contra de medidas que afectaban a los que no solamente con problemas de focalización, sino a un segmento de la población que tiene capacidad adquisitiva, que adquiere ese tipo de bienes, como el lomo fino, los ravioles, etcétera, que ya ahora van a pagar el impuesto que corresponde. Claro. Entonces yo creo que hay un tema del diseño de estas medidas que debe ser tomado en cuenta, y el aspecto técnico es sumamente importante para este y otro tipo de proyectos que entendemos siguen en el seno del Congreso, y que ojalá que este ejemplo de responsabilidad a la Prepo cale y hagan lo mismo con otras iniciativas que todavía están en curso. Cuando se decide una exoneración por 3 meses, se parte de la premisa que dentro de 3 meses las condiciones de la inflación serán diferentes y que en consecuencia podrá restablecerse ese 18% de IGB. Sí, o sea, acá partimos de la premisa que estamos en un shock que es temporal, que es vinculado un shock a la guerra, además también. Vinculado a una guerra, vinculado Ucrania, a un encarecimiento de los fletes internacionales. La producción de cereales, de alimentos y de petróleo depende mucho de esta parte del mundo y tiene una incidencia en los mercados internacionales. Esto se va a ir normalizando poco a poco. El precio del petróleo ha venido cayendo de alguna forma, tanto volátil. Los alimentos sí se han encarecido. Y esto creo que lo que obliga es más bien a mejorar los instrumentos. Felizmente que tenemos la capacidad fiscal para hacer frente a esto. Esto no nos va a quitar el grado de inversión como otras medidas que podemos discutir si lo pueden hacer. Por favor. Pero creo que lo que hay que hacer es desplegar efectividad en las medidas, explicarle bien a la población y asegurar que sean efectivas, porque lo peor que podría pasar, Fernando, es que se genere una expectativa que no se pueda cumplir. Y esto puede ser un boomerang. El gobierno va a querer buscar culpables, el Congreso también, y sabemos que de eso nada bueno sale. Sí. Señor Castellanos, usted también ha escrito hace poco un artículo bajo título "El remedio puede ser peor que la enfermedad", que va un poco en la línea de lo que nos ha explicado el señor Castilla, ¿no? ¿Por qué teme usted que los remedios que se intenten puedan ser peores que la enfermedad, que es, seamos claros, el alza del costo de productos básicos, ¿no? Sí, un poco recapitulando lo que mencionaba Luis, ¿no? Lo primero que me salta a la mente del tema es de la informalidad, ¿no? El mercado del pollo, del huevo, es en su mayoría informal. Probablemente el efecto del IGB sea mínimo, o sea, no se sienta, ¿no? Y así en algunos casos. ¿Por qué si es que se reduce 18% del IGB, el impacto real sobre el precio al consumidor pueda ser, según usted, mínimo? Los señores microempresarios que crían pollos o que producen huevos, eventualmente llegan a un mercado, digamos, informal y lo venden sin IGB.
O sea, por ahí no pasa el Estado, ¿no? Ni de ida ni de vuelta. En algunos otros productos, llámese la leche evaporada, sí hay compañías grandes que las comercializan y ahí sí puede haber quizás un efecto, ¿no? Pero en muchos productos de pan llevar, el efecto va a ser, creo que va a ser marginal y lleva al punto que mencionaba Luis, que la frustración va a ser mayor. Eso por un lado, ¿no? Segundo, el tema de ir focalizadamente, ¿no? Cuando uno abre y empieza a quitar impuestos y hacer cosas en términos generales, pues actualmente das un beneficio probablemente a mucha gente que no lo necesita. Por eso que hay que ir muy fino con eso, ¿no? Entonces, y tercero también es la forma, ¿no? El clientelismo, la reacción, cómo se piden las cosas y cómo reacciona el gobierno, tampoco nos deja una buena señal para otros, en general, para el futuro cercano. Ahora, ha hecho una afirmación de fondo usted: el Estado no pasa por ahí. Y eso es lo que impide que las mejores intenciones terapéuticas puedan ser, como nos dice usted, peor que la enfermedad. ¿Qué entidad del Estado no pasa por ahí? Porque se ha hablado del rol de Indecopi, que en este caso parece relativamente ausente. Bueno, pero en general tenemos una economía informal de niveles del 70%, y en la parte laboral del 80%. Volvamos al tema que también está de moda, el sueldo mínimo, ¿no? El sueldo mínimo es más, de nuevo, más de ruido que de nueces, ¿no? O sea, ¿a quién beneficia un aumento de sueldo mínimo? A muy pocas personas y hace que permanezcan en informalidad muchas otras, ¿no? Igual el ajustar los costos laborales vía evitar tercerizaciones o aumentar los costos por despido o indemnizaciones también generan más problemas para formalizar el mercado laboral, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos mercados donde el gobierno, o sea, donde la economía formal no existe y por lo tanto lo que hacen, pues el alcance de lo que hacen es muy limitado, ¿no? Ahora, señor Castilla, respecto del precio de los carburantes, usted ha hecho saber que en el Perú hay 5.000 grifos, o sea, mucho menos que los comercios en donde compramos alimentos, ¿no? Y sin embargo, usted sostiene que incluso ahí es difícil conseguir que la reducción del precio, en este caso no vía IGB, sino vía impuestos selectivos al consumo, que no requiere una ley como la IGB, pase también al precio. ¿Por qué sería tan difícil verificar en esos 5.000 grifos, una parte de los cuales, creo que 800, son propiedad de Petroperú, por lo demás, y otros muchos de grandes grupos, ¿no es cierto? Es cierto que con franquicias, pero son grandes grupos. ¿Por qué sería tan difícil que la gasolina baje en una proporción considerable si es que ya no estará afecta al impuesto selectivo al consumo? Por la misma razón que comentaba el colega, ¿no? No se puede obligar, digamos, a bajar precios. El intermediario puede decidir traspasarle al consumidor final o no. Y justamente el rol, hay dos entidades que son claves en el caso de los combustibles. O Sinermin, que lo que hace es publicar los precios, tiene un aplicativo que se llama Facilito y uno puede buscar los precios de los grifos. Y lo otro es Indecopi, pero Indecopi no tiene la capacidad de fiscalización de los grifos. Acá lo que uno plantearía es que los grifos vinculados a la red del Estado, digamos que hay 800 de Petroperú. De Petroperú, asociados a Petroperú, porque Petroperú tiene solamente un grifo en el país, en el Perú. Y Iquitos es de propiedad de Petroperú, después no hay. Ejerzan, digamos, una señal de mercado y que sean seguidos por los otros grifos que están en la zona, digamos, de la jurisdicción donde está ese grifo. Pero eso no hay garantía. Incluso hay estudios que muestran que probablemente a duras penas el 40% de ese alivio por los selectivos llegue al consumidor final, el 60% acabe en los márgenes de intermediación. Entonces, son medidas que son poco efectivas y que desvirtúan un impuesto. El selectivo al consumo es un impuesto que debe gravar a los combustibles más contaminantes. Y ahora se está utilizando para este alivio temporal, pero reitero, no hay la capacidad de fiscalización. Y obviamente irse a lo otro, que es fijar los precios, es un sinsentido, ya lo hemos vivido en el país.
Eso produce desabastecimiento, racionamiento y encarece, obviamente, a los carburantes o cualquier medida sujeta a ese tipo de medida que está reñida por la Constitución. Entonces, sí tenemos ese problema y obviamente la informalidad es algo que exacerba esto. Entonces, por eso creo que hubiese sido mejor, en lugar de jugar con estos instrumentos que pueden ser complejos de tener resultados en el bolsillo de los peruanos, mejor hubiesen sido transferencias, donde ya, de hecho, ya se tiene un padrón quizá más actualizado por la pandemia y los bonos que se han pagado, y darle apoyo a las familias más vulnerables. Porque acá también son subsidios ciegos, Fernando. No hay forma de discriminar entre un consumidor de altos ingresos como uno de bajos ingresos. Todos quedan beneficiados, quizá más los de altos ingresos que consumen más. Correcto. Por supuesto. Y eso también ocurre en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que es otro instrumento que tiene el gobierno. Y esto lo que es subsidia y evita que todo el precio internacional se traspase al consumidor final. La limitación de esa herramienta es el costo fiscal, que va en función del precio internacional y el tiempo que se extienda la inclusión de estos combustibles en el Fondo de Estabilización. Según el MEF, si dura 3 meses la inclusión de estos combustibles, será el costo de 700 millones de soles, pero si se extendiera el periodo o si el precio del crudo sube, puede ser 2.000, 3.000 millones. La contingencia fiscal es elevada. Entonces, ¿y ha traducido usted a los hospitales que se pudiera construir con eso u otras obras públicas, no? Correcto, correcto. Acá hay un costo de oportunidad. Ahora, yo no quiero exagerar en términos de ponerme en plan vamos a caer en bancarrota, en insolvencia, no. O sea, acordémonos, el presupuesto del país son 200.000 millones de soles anuales. Y estamos hablando de medidas que van a sumar, si se mantienen acotadas, 5.000, 6.000 millones de soles. Es una fracción pequeña. Es lo que costó el bono Yanapay, sí. Por ejemplo, en este tipo de intervenciones que antes no se justificaba, ahora quizás sí. Pero yo creo que más complicado es este efecto, digamos, de rechazo, de decir, me han prometido una cosa, no se está cumpliendo y ahora me voy a meter con las empresas grandes, voy a tratar de extorsionar a las empresas, a los oligopolios, a los monopolios, con medidas antitécnicas o regulaciones que no tienen sentido y que acaban perjudicando al consumidor. Entonces estamos ante ese riesgo que para mí es mucho más severo que el fiscal. Que lo que se está haciendo ahora, sí. Correcto. Señor Castellanos, usted ha subrayado lo grave que es que el Estado esté ausente de la mayor parte de nuestra economía y de nuestro empleo sobre todo. ¿Qué buenos ejemplos ve usted en otros países de intervenciones del Estado para evitar que la inflación, causada principalmente en el extranjero, afecte a sus poblaciones? ¿Qué país ve usted en el que se han tomado medidas razonables y eficaces? En general, lo que ha predominado en el mundo es temas de libre mercado, ¿no? En general, las economías que han ido por un mejor camino han sido las que han optado por el sector privado versus el sector público. Pero digo, claramente, respecto a los desafíos puntuales de nuestra coyuntura, es decir, la inflación, ¿no? No, probablemente las economías europeas, las socialdemocracias europeas, pero con otros niveles de desarrollo y otros niveles de acumulación, llámese los países escandinavos, incluso yéndose más abajo, Alemania, Francia, pueden manejar y tienen una burocracia, en el buen sentido de la palabra, mucho más. Pero han habido muchos bonos ahí también, ¿eh? Sí, y lo pueden manejar más. Pero como dices, tienen una etapa de desarrollo ulterior que les permite manejar eso de manera mucho más eficiente, ¿no? Acá, cuando tienes los problemas que hablamos, estos de la informalidad, cuando hablamos de los problemas políticos, los problemas de que todas las exoneraciones se quedan pegadas. Acá y hay N exoneraciones que nos cuestan millones de soles al año. Es muy complicado tratar de implementar este tipo de medidas generalizadas que al final terminan, como empezamos diciendo, ¿no? Generando mucha expectativa y al final van a ver que son centavos, que no le mueve la aguja a la ama de casa y las quejas van a continuar. Entonces, bien complicado en un país con una economía y sobre todo un desarrollo institucional tan frágil como el peruano, tratar de implementar cosas tan elaboradas. Vamos a ir a una pausa, si es que me permiten, después de la cual yo quisiera hablar
sobre los temas más de fondo de nuestra economía y de las finanzas, porque el señor Castillo nos ha repetido que él teme que lo que está haciéndose ahora pueda luego conducir a decisiones de otro tipo más graves, y sin duda estará pensando en finanzas, en los fondos de pensiones, que es un tema que está en debate también. Quisiera conocer su opinión sobre ese punto, pero también sobre minería, porque hoy hay un informe Bloomberg que reduce la posición del Perú entre su lista de 82 países mineros. Hemos retrocedido, y hemos retrocedido por razones estructurales: normativa confusa, inseguridad y amenazas de cambios tributarios súbitos. Son las 3 razones que ha aducido Bloomberg para bajar al Perú hasta el puesto 42 en el mundo. De manera que quisiera que nos hablen de esos 2 temas después de la pausa: finanzas en relación a los fondos AFP en particular y minería. Vamos primero a una pausa.